habíamos resuelto el otro día. Os había propuesto y resolví para vosotros el problema este 1.40 que nos propone en el Taylor en este texto de mecánica clásica. Entonces, de tiro parabólico. Y si recordáis, así simplemente diciendo para que quede ahora grabado, era si lanzamos un cuerpo, ¿no?, con un cierto ángulo y una velocidad en el vacío, encontrar cuál es el ángulo máximo para el cual la distancia de ese cuerpo al punto de lanzamiento es siempre creciente. Eso es lo que nos está diciendo en inglés. Y lo resolví, ¿no? Llegamos a una conclusión muy bonita, a un ángulo que era el arcocoseno de la raíz cuadrada de 8 novenos, ¿lo recordáis? Lo voy a usar, este problema, le voy a dar otra vuelta. Imaginaos que os lo he planteado ahora y no lo he resuelto, ¿de acuerdo? Y yo añado una pregunta a este problema. Yo digo, bueno, habiendo una de las cosas que puedo preguntarme antes de resolverlo es la siguiente. Es, oye, si el resultado, la solución a este problema dependerá de la velocidad. Fijaos qué parámetros hay en el problema, ¿no? Hay la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que ahora vamos a aprender una cosa de mecánica muy típica de mecánica de fluidos. Es general en la física, no solo en la física, pero todas las partes de la física, pero en especial tiene un peso muy importante en vuestra asignatura, ¿vale? Que es lo que se conoce como el análisis dimensional. La aplicación del análisis dimensional en mecánica de fluidos. Bueno, teníamos esto aquí. Entonces voy a hacer eso. Digamos como una pequeña, lo pensé el otro día, digo, ya voy a empezar desde muy pronto a enseñarles esa herramienta de una manera así un poco, ¿no?, deslavazada, un poco así, no muy teórica, sino simplemente decir cómo puedo enseñarles o cómo puedo mostrarles la utilidad que va a tener esta herramienta en nuestra asignatura. Pues con este mismo problema. Y luego lo uso también con matemática. Así, me gusta usar los problemas y pensar sobre ellos, o sea, usar un problema y verlo desde muchos puntos de vista. Entonces, otra vez, tenemos ese enunciado. Vosotros no sabéis el resultado y lo queremos resolver. Pero antes yo me digo así, anda, yo tengo aquí dos parámetros con los cuales estoy jugando, me están diciendo en el problema, que es uno la gravedad y otro es la velocidad, ¿no? La velocidad, bueno, uno puede poner v naturalmente, pues lo puedo expresar como el módulo y el ángulo tita, efectivamente. Entonces, si yo miro esto y digo, me están preguntando por el ángulo tita, es el ángulo máximo con el cual puedo lanzar yo la tiza, el cuerpo, sin que la distancia decrezca en algún momento. La distancia al punto de lanzamiento, al origen de coordenadas, tal como he puesto yo el sistema de referencia. Es decir, que me están preguntando en el problema por este ángulo θ. Pero aún así me queda como parámetros, naturalmente, g y v, el módulo de la velocidad. ¿Vale? Y uno mira esto y dice, anda. Y la solución es la solución al problema, el ángulo ese máximo dependerá de v y de θ. La respuesta, la solución de v, perdón, de v y de g, he dicho de θ, de v y de g. Esa es la pregunta que me hago antes de resolverlo. Claro, vosotros ya sabéis la respuesta, que no va a depender, pero yo os estoy pidiendo que hagáis un borrado del disco duro por un segundo. Uno diría, bueno, pues lo resuelves, ves el resultado y liquidado el asunto. Pero el juego bonito es sin resolverlo. ¿Entendéis? O sea, lo que quiero hacer con esa pregunta. Antes de llegar a la solución, quiero saber si va a depender o no va a depender. No sé cuál va a ser la solución, pero quiero saber si esa solución va a contener los parámetros
V y G. ¿Entendida la pregunta? Muy bien. Lo único que sé es lo del tiro parabólico, es decir, pero no voy, simplemente lo único con lo que voy a trabajar es lo que ya sabemos, movimiento, tal como he puesto el sistema de referencia, un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, movimiento uniforme a lo largo del eje X, un movimiento uniformemente acelerado a lo largo del eje Y. Es decir, tal como teníamos aquí, por el tiempo, esto es lo único que yo sé. No sé qué habrá que hacer con esto, ya lo sabemos del otro día, pero es lo único. Me dicen es un tiro parabólico, pues esa es la trayectoria. En forma paramétrica. Bueno, pues ahora viene el asunto. Aquí todo tiene dimensiones, ¿no? En estas expresiones. Por ejemplo, a la izquierda tengo X e Y. ¿Qué dimensiones tengo a la izquierda? De longitud, son distancias, ¿no? X e Y. O sea que aquí tiene, todo esto posee dimensiones. Es decir, que aquí tendremos longitud, efectivamente, pues aquí tenemos la velocidad, es decir, que tendremos ahí longitud dividido por el tiempo. Aquí tenemos el tiempo, efectivamente, y aquí tenemos pues, longitud por tiempo a la menos 2. Aquí tenemos longitud por tiempo a la menos 1. Todo esto tiene dimensiones. Yo lo que quiero intentar es transformar estas dos ecuaciones que describen el movimiento, en dos nuevas expresiones que sean adimensionales. Ahora voy a decir dos términos que suelo utilizar o que se utilizan. Normalizar las ecuaciones o hacerlas adimensional. Son dos expresiones muy típicas. Voy a intentar normalizar las ecuaciones o hacerlas adimensionales. ¿Todavía se entiende mi letra? Si no, me lo tenéis que decir por ahí detrás. ¿Entendido? Antes de criticar mi letra, cosa bastante fácil, o que no me lo decís, por favor. Tenéis mi permiso para tirarme una tiza. Miguel, lo digo todos los años. Oye, y jamás, mira que no me gusta mi letra, pero no se atreve el alumno a decirme nada. Por favor, hacedlo. Y me obligáis, porque si no tiendo a la medicina rápidamente. Incluso yo tengo dificultades luego de entender mi letra, o sea que fijaos hasta dónde llega el asunto. Bueno, es una cosa curiosa, lo de uno dice, anda, unas expresiones que tienen dimensiones, hacerlas adimensionar. Si tiene dimensiones, ¿cómo puedes quitarle las dimensiones? Ahora viene el punto. Lo que quiere decir, lo que hay ahí detrás, en primer lugar, lo de normalizar, es una forma muy, digamos, eso es pensar, bueno, pues tienes V y G, pues haz V igual a 1, G igual a 1. ¿Entendéis? Eso es una forma sencilla. Bueno, pero eso no significa que yo pueda contestar a la pregunta fina que os he hecho. Porque claro, estoy quitando V y G poniendo unos, pero mantienen todavía las dimensiones. Una cuestión ahora. Fijaos porque esto es otra forma de plantear la pregunta que os he hecho. Más bonita, ¿no?
todavía más bonita. Si yo hago este mismo experimento en el vacío, en la Tierra, en Marte, en Venus, en la Luna, el resultado es el mismo, la solución es la misma. Es otra forma diferente, más bonita, ¿no? ¿Entendéis? Es decir, va a depender de, por ejemplo, de la gravedad, en ese caso. O sea, que sería una forma equivalente de preguntar, de plantear la pregunta que quiero tratar con vosotros. Bueno, tenemos entonces que intentar hacerlo, no eso de sustituir lo que eso es una chapuza, que uno hace rápidamente, v por 1, g por 1, sino un poco más fino. A la izquierda que tengo x, ¿no? Tengo x e y, voy a hacerlo primero con x. Y esto tiene dimensiones de longitud. Bueno, yo siempre puedo transformar x y compararlo, la longitud, frente a algo que venga contenido en la información del problema. La información es, o los parámetros del problema es la velocidad y la aceleración de la gravedad. Son los únicos que tengo. Entonces me voy a preguntar, ¿contra qué puedo yo comparar la distancia? Pues necesito algo que tenga dimensiones de distancia, un patrón de distancia, no un metro, sino un patrón. Bueno, yo digo, si la velocidad tiene dimensiones de L por t a la menos 1, la aceleración L por t a la menos 2, pues hombre, si yo cojo la velocidad al cuadrado, lo divido por la aceleración, ¿no? Tendría, si uno piensa en unidades, que a mí no me parece mal que penséis más que en dimensiones, en el sistema internacional, metro cuadrado dividido por segundo al cuadrado en el numerador, y eso todo lo divido por metro dividido por segundo al cuadrado, segundo al cuadrado, segundo al cuadrado, un metro de arriba se me va con un metro de abajo, me queda un metro, es decir, esto tiene dimensiones de longitud. Por otro lado, uno podría haberse dado cuenta de esto, es fácil en este caso, si uno recuerda lo que hace en el tiro parabólico, que es aprenderse 3 expresiones o expresiones de memoria, que es para la posición, para la velocidad, ¿no? También la posición y la velocidad en función del tiempo, pero hay otra expresión que os relaciona la velocidad con la aceleración y con la distancia recorrida. ¿Recordáis esa expresión de memoria? ¿No? Esto se lo aprende uno de memoria también, que es simplemente eliminar el tiempo de una de las, ¿no? Meterlo en la otra ecuación y lo que obtiene es esto. Claro, si uno se da cuenta, aquí tiene velocidad al cuadrado, aquí tiene la aceleración, si yo divido esto por la aceleración me tiene que quedar dimensiones. O sea, que esa sería otra forma de decir, claro, evidentemente, dimensionalmente cualquier ecuación tiene que ser correcta, lo que tienes en todos los términos que se suman o se restan, o a la izquierda de la igualdad, a la derecha, tienen que tener las mismas dimensiones, si no, es incorrecto. Por eso, a mí me gusta siempre trabajar con letras y sustituir los datos, caso de que los dé, al final, porque uno se da cuenta más rápidamente de ese tipo de errores. O sea que tenemos esto. Es decir, que yo puedo utilizar y decir, pues la distancia, o mejor dicho, la posición X va a ser un parámetro adimensional, X estrella, claro, en algún sitio tengo que incluir las dimensiones, v cuadrado dividido por g. ¿Os estáis dando cuenta de lo que estoy dando? Ahora viene el paso así importante, que es, estoy poniendo una magnitud, que es la posición X, igual a una magnitud, que es adimensional, por, claro, algo que tiene las dimensiones de longitud y que está contenido en los parámetros del problema. Es decir, que ahora, pues depende de con qué velocidad en módulo lance yo la tiza o en qué planeta haga yo el problema, yo puedo comparar la posición de esta manera. Esto es lo que uno dice rápidamente, que suena muy raro, suena mal, estrictamente, que es decir, hago adimensional la posición. ¿Entendéis? Fijaos si chirría un poco en la cabeza, es decir, anda, acabo de hacer adimensional la posición. Lo que quiero decir es que voy a trabajar con esta magnitud.
Si no lo entendéis, me lo decís ahora. Lo mismo para I. ¿Está entendido lo que he hecho? Pues tenemos aquí y estrella. Muy bien. X e Y ya los tengo. ¿Qué más parámetros tengo? ¿Qué más magnitudes tengo a la derecha? Tengo el tiempo es, ¿no? Tengo el tiempo t. ¿Cómo puedo hacer adimensional yo el tiempo t? Tengo que comparar frente a un patrón de tiempo. ¿Y cómo consigo yo una combinación de v y g que me dé dimensiones de tiempo? Pues uno dice, g entre v, desde luego no. Eso te da tiempo a la menos 1. Pero v dividido entre g, sí. Uno dice metro dividido por segundo, dividido por metro, dividido por segundo al cuadrado, que está dividiendo en el denominador, bla, bla, bla. Esto todo tiene dimensiones de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Es decir, que yo puedo poner esto como un tiempo adimensional t estrella por v dividido por g. Muy bien. Incluso, fijaos, ya vamos encaminados para saber si lo que me pregunta explícitamente el problema del ángulo va a depender de v y g, e incluso si yo añado todavía una pregunta más, si el tiempo en el cual se produce para ese ángulo límite, ¿no? ¿En qué tiempo se produce esa situación si va a depender de v y de g? Todo eso lo voy sin resolverlo. Bueno, pues voy a meter estos ingredientes en las ecuaciones originales. Es decir, que si tenía x igual a v por coseno de tita por el tiempo, pues esto se me va a transformar en, teníamos x estrella por v cuadrado dividido por g, igual aquí que tenemos a la derecha, tenemos v, coseno. Una pregunta que no me hacéis. Es decir, ya, pero tita también es un parámetro, v, g, tita. Ya sé qué es lo que me están preguntando, pero no lo estás metiendo en la combinación de magnitudes ahí para lograr, ¿no?, cosas adimensionales. ¿Por qué? Porque es adimensional. Bueno, ahí os quería pillar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no hay nada que rascar en ese sentido. Entonces tenemos aquí, recordad, otra cosa importante ¿no?, que os habrán enseñado, que es muy importante, que es lo que hay dentro de funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, todo, tiene que ser adimensional, siempre. Si no es adimensional, habéis cometido o he cometido yo un error, o la persona que lo esté haciendo. Lo que hay siempre dentro de esas funciones tiene que ser adimensional. ¿Está eso claro? Y todo ello, las funciones en sí, son adimensionales. Es decir, que el coseno, no solo tita es adimensional, sino el coseno de tita es adimensional. ¿Está eso como recordatorio, es importante? Bueno, y aquí que teníamos por el tiempo que era t estrella y que teníamos aquí v dividido por g. Si queréis lo pongo como antes. Lo de los paréntesis será simplemente para deciros cómo los tenía que agrupar. Bueno, y esto para I pues teníamos una cosa similar. Es decir, que tendremos aquí I estrella v cuadrado dividido por g, v seno de tita, t estrella, v dividido por g, menos 1/2 de g, y el tiempo era todo ello al cuadrado de la t estrella, y teníamos aquí v dividido por g, todo ello al cuadrado. ¿Va? Pues a ver qué sale de eso. Tenemos, fijaos, aquí en la primera, tengo v cuadrado dividido por g, pero aquí tengo a la derecha v, v y g. Es decir,
que de esta me va a quedar la expresión x estrella coseno de tita por t estrella. Y de esta segunda, pues tenemos, como dice, tengo aquí v cuadrado g, y aquí en esta expresión tengo, fijaos que tengo v cuadrado dividido por g es v cuadrado dividido por g, es decir, todo ello fuera. Y me queda como expresión seno de tita por t estrella menos un medio, perdón, y aquí también tenía que haber tachado este, por t estrella cuadrada. ¿No? Esto es el resultado de hacer adimensional, normalizar el problema. No lo he resuelto. O sea, que simplemente he cogido lentamente esas, digo, me da lo mismo trabajar con las normales, con las que trabajé yo el otro día, a trabajar con estas otras. Pero ahora uno está viendo ahí que ya no te aparece ni V, ningún V, ni ningún G, ni ninguna combinación de V y G. Eso quiere decir que la solución a este problema donde aparecen las estrellas es independiente de V y G. La solución tiene que ser independiente de V y G. Sí. Yo no he entendido por qué sabes que tienes que dimensionar. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sabes de antemano que tienes que dimensionar? Otra vez, pregúntalo, perdón, es que a veces necesito oírlo varias veces para darme cuenta. Al leer el problema, ¿cómo sabes que tienes que dimensionar? Bueno, porque me he hecho esa pregunta, me he hecho la pregunta de decir, antes de resolverlo quiero saber si la solución, es decir, el ángulo ese máximo para el cual la distancia no decrece, va a depender de los parámetros del problema. ¿Qué parámetros es? Ahora, porque eso suena así, ¿dónde estás haciendo el experimento? Por ejemplo, ¿en qué planeta? ¿No? Tú no te puedes preguntar antes, cuando ve uno este problema, decir, oye, qué curioso, ¿será la solución lo mismo en la Luna que en la Tierra? ¿No es curiosidad lo que nos mueve, iba a decir? Uno dice, ¿y cómo voy a saber yo eso sin resolverlo? Pues es precisamente sin resolverlo como quiero contestarlo. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué herramienta utilizo? Una herramienta que es muy importante en mecánica de fluidos, sobre todo, que es trabajar con expresiones adimensionales. Es decir, hacer las ecuaciones del movimiento adimensional. En particular, iba a decir, en particular, y sobre todo, ¿cuál va a ser la que tenemos que hacer adimensional? La segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton en mecánica de fluidos recibe el nombre de ecuaciones de Navier-Stokes. ¿De acuerdo? Pero bueno, esos son nombres. En el fondo es exactamente lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer es eso de F igual a M por A, que tiene dimensiones naturalmente de fuerza, ¿no? Tanto en un lado como en el otro, hacerlo adimensional. Entonces, depende, claro, naturalmente tendré, en cada uno de los términos, tendré que jugar con los parámetros del problema. Bueno, ¿y qué parámetros tengo? Pues naturalmente como son, por ejemplo, las dimensiones del ala, las dimensiones de longitud, cómo va a ser la densidad del fluido, cómo va a ser la viscosidad del fluido. Y tengo que lograr combinaciones de todos esos parámetros para lograr exactamente lo mismo que he hecho yo aquí, exactamente lo mismo. Si entendéis lo que he hecho yo ahora aquí, en el día, casi en el segundo día de clase, pues ya hemos avanzado para cuando venga ese capítulo. Explicado de una manera un poco más estricta, vamos. ¿Y por qué eso es importante en mecánica de fluidos? Porque en mecánica de fluidos tenemos las siguientes herramientas.
Tú tienes las ecuaciones, como en cualquier problema de mecánica o en cualquier problema de física, tú tienes las ecuaciones que describen el sistema, ¿de acuerdo? El movimiento, en este caso, de un fluido. Entonces, para saber qué es lo que va a ocurrir, caso primero, y lo que sería lo mejor, tiene solución algebraica esas ecuaciones, liquidado el asunto. Llegas a la solución y voilà, ya está. Problema, las ecuaciones del movimiento en mecánica de fluidos en su inmensísima parte no tienen solución algebraica. No tienen la ecuación de Navier-Stokes, salvo en geometrías muy particulares y en condiciones, es decir, cuando impones condiciones radicales. Entonces, en esos casos, bueno, pues uno puede llegar a soluciones algebraicas del problema. Pero es que eso no es la realidad. Esos son casos muy especiales que realmente pues, difieren mucho de lo que es la realidad. Es decir, que el primer caso, liquidado. Tú no puedes resolverlas porque no tienen solución algebraica. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues tienes dos herramientas más. Una, que es, bueno, con el ordenador, resolución numérica, hombre, es aproximada. Sobre todo, si sabes lo que estás haciendo, sabes si esa solución aproximada numérica, porque cualquier método numérico introduce errores. Entonces hay que saber si esos errores numéricos crecen en el problema, es decir, que el resultado puede ser bonito, pero a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Es ahí donde os quiero incidir cuando vosotros utilicéis paquetes ya comerciales o lo que sea, digamos, que resuelven mecánica de fluidos, ¿no? Por ejemplo, mira qué bien, cojo ¿no? Los hay comerciales que cuestan muchísimo dinero o incluso los hay en abierto. Metéis los parámetros, el ala es de tal dimensiones, el viento que viene tal, mira, sale esto. Y ahí uno puede cometer un error que es fatal. Confundir lo que sale de un programa de esos con la realidad. ¿Está eso claro? ¿Sale algo como resultado de esa caja negra? Sí. ¿Puede ser bonito? Sí. Pero a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Para saber si tiene algo que ver con la realidad, naturalmente hay que saber cómo se están resolviendo esas ecuaciones. Es decir, qué métodos está utilizando, qué aproximaciones físicas estás imponiendo. Es lo que se llama, pues, modelizar el problema. Y esas cosas hay que saberlas para tener una ligera idea de por dónde van los tiros. ¿Está eso claro? Bueno, supongamos que lo estamos haciendo bien, sabemos lo que estamos haciendo, resolvemos numéricamente las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, vale, pues muy bien, has llegado a una solución aproximada, numérica, bastante, muy bien, eso está muy bien. Claro, lo que pasa es que necesitas un superordenador, es decir, que necesitas, para resolverlas en 3 dimensiones, con cualquier geometría, eso cuesta un montón de dinero también. ¿De acuerdo? Cuesta un montón de dinero. Y siempre hay que introducir, como os estoy diciendo, aproximaciones, que a lo mejor... Bueno, tienes, es decir, que la segunda solución, bueno, es posible, para eso hay que saber muy bien programar y saber muchísima física, y saber bastantes matemáticas. Nos queda una tercera herramienta, como ingenieros, que es, hombre, tienes lo que es la física experimental. Eso de lo que se ríe Sheldon Cooper, de Hofstadter, ¿no? ¿Cómo se llama de nombre? ¿De pila? ¿El Hofstadter? Se me olvida. Hace mucho que no veo Big Bang Theory. Leonard, sí, es Hofstadter. Que se ríe Penny, me parece, que no sabe dónde poner los umlaut, los 2 puntos, dónde, en qué letra... porque eso es un apellido de origen alemán, Hofstadter. ¿Y de qué se ríe Sheldon Cooper del otro? Pues que uno es físico teórico y el otro es experimental. Y entonces ahí hay niveles, se ríen unos de otros. Creen que es un nivel... Bueno, un físico experimental, un ingeniero que hace experimentos, efectivamente. O sea que esa es la parte última que uno puede utilizar en un problema para sacar conclusiones, que es hacer experimentos. Ya, pero tenemos un pequeño problema como aviadores, que es, ya yo quiero hacer el diseño de un avión, ¿no? Y quiero saber si funciona, quiero saber cómo son si se va a sostener o no se va a sostener en el aire, cómo van a ser las fuerzas, las cargas esas que se están ejerciendo sobre la estructura del avión, entonces qué tipo de materiales necesito, ¿de acuerdo? Y uno dice, pues, claro, entonces construye y prueba, hace un modelo a escala real, en condiciones reales,
y liquidado el asunto, efectivamente, claro. Lo que ocurre es que eso cuesta todavía más dinero, porque si tú quieres modificar una cosa de ese avión, tienes que hacer un avión nuevo. ¿Estáis de acuerdo o no? Eso tampoco es posible, digamos, por los costes económicos, no por otra razón, ¿eh? Si no, no habría ningún problema. Tú, si dispones de todo el presupuesto, lo haces y liquida. Como eso no es posible, porque siempre hay una limitación presupuestaria, pues entonces lo que hay que hacer es pues, modelos más pequeños, más asequibles, desde el punto de vista económico. Claro, pero ahí tienes un pequeño problema. No es lo mismo hacer un avión a escala 1.1 que hacer un avión a escala 1.10 o 1.20, es decir, 20 veces más pequeño, ¿no? Porque, ¿cómo sabes tú que las fuerzas que se están ejerciendo en ese avión que es 20 veces más pequeño van a ser del mismo estilo que en el avión real? ¿Por alguna razón? Ah, porque me parece bonito. No, eso no es ninguna razón física. Como en las contestaciones que veo en los problemas. Es que a mí me parece que eso es bonito, geométricamente. Te puede parecer todo lo bonito que quieras, pero eso no es un razonamiento físico válido. ¿Está eso claro? Entonces, ahí viene el problema. Es decir, bueno, si yo supiese que las conclusiones en un experimento, bajo unas condiciones, las puedo trasladar a otro experimento que hiciese a tamaño real, pues entonces estaría bien. ¿Y quién es el que me puede contestar sin hacer el experimento a tamaño real que eso va a ser así? El análisis dimensional. Es decir, claro, naturalmente, tanto en un caso como en otro, tengo que estudiar cuáles son las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones, resolver las ecuaciones de Navier-Stokes, por así decirlo. Entonces, si yo hago esas ecuaciones adimensionales, me aparecerán naturalmente en los términos combinaciones que me permiten hacer término a término adimensional la ecuación, y yo me fijo, anda, van a ser iguales las dos ecuaciones si se cumple que la combinación de la velocidad, longitudes, densidad o viscosidad, una combinación de ellas es igual en un caso que en el otro. Entonces, la respuesta físicamente será, muy bien, las conclusiones que vas a sacar son válidas, las conclusiones que sacas en ese experimento van a ser válidas en otro experimento a tamaño real, si se cumplen que la combinación de los parámetros es la misma. Por ejemplo, el número de Reynolds es el más importante. Ya veremos cómo una combinación recibe el nombre de número de Reynolds. Pero todavía eso nos va a aparecer cuando yo haga dimensional las ecuaciones de Navier-Stokes, es decir, la segunda ley de Newton. ¿Entendido? Por eso a veces uno tiene que hacer experimentos, por ejemplo, con diferentes fluidos. Es decir, que si tú haces a tamaño a escala, un problema, un barco, por ejemplo, o un avión, lo tienes que hacer, por así decir, volar o moverse a través de un fluido que no es el aire, en el caso del avión, o que no es el agua, en el caso de un barco. O sea, se tienen que utilizar otro tipo de fluidos. No sé si he vendido el producto de manera... voy a venderlo todavía un poco más. Por eso he puesto aquí, sobre todo hay enlaces que no pongo una pantallita, pero aquí, si queréis, sin ánimo tampoco de que lo estudiéis así clavando los codos, podéis echarle un vistazo a este vídeo también del MIT. Este vídeo lo que trata es de explicar, y volveré en su momento a deciros, esto nos lo tenemos que estudiar bien para entender lo que es el análisis dimensional. Lo que trata, o pone como ejemplo, un ejemplo real de lo que tuvieron que hacer los ingenieros de la NASA, que es cuando han mandado varias sondas a Marte, ¿de acuerdo? Con el Pathfinder, el Opportunity, todos estos rovers, ¿no?, que van por ahí, ¿no? Bueno, el problema bonito como ingeniero es ¿y cómo hago descender yo y poner sobre la superficie de Marte un cacharro de esos que pesa bastante, ¿no? Puede llegar a pesar pues cientos de kilos. Claro, tienes un pequeño gran problema, porque naturalmente no lo puedes hacer aterrizar entre comillas a una velocidad muy grande, sino se estrella, cosa que ha pasado. Por ejemplo, la Agencia Espacial Europea intentó hacer lo mismo.
¿no? Y ahí perdimos un par de cientos de millones de euros. Mala suerte. Bueno, pero los americanos sí lo han conseguido. Entonces necesitas naturalmente utilizar, ¿qué? Bueno, pues se les ocurren a los ingenieros de todo. Se les ocurren, pues naturalmente, en cuanto llega, ¿no?, a la atmósfera marciana, pues utilizar cohetes para frenar, digamos, lo que es. Pero no es suficiente. Digamos, ¿por qué? Ahí tienes problemas de que necesitas combustible, eso es peso, eso es dinero. Es decir, bueno, pues entonces utilizas, como en la Tierra, utilizas paracaídas, efectivamente. Entonces eso es lo que, una combinación de todo eso es lo que utilizaba, que es incluso en la fase final un airbag, que es cohetes para frenar inicialmente, paracaídas para seguir frenando, y cuando está, por ejemplo, a unos 3 o 4 metros de altura sobre la superficie, no me acuerdo exactamente, o 10 metros, entonces se suelta el paracaídas y es caída libre, ¿de acuerdo? Con la velocidad con la que llega ahí. Claro, eso es una caída bastante fuerte, por eso ponen un airbag. Lo envuelven, digamos, como en bolsas y amortiguan el golpe. Bueno, en el caso particular, aquí que estudia este vídeo, es cómo uno dice, anda, muy bien, y cómo tiene que ser el paracaídas que tengo que utilizar si las condiciones, es decir, si yo sé que dejo caer el cuerpo, ese rover, desde una altura de 10 metros, ¿no?, va a aguantar el choque si llega con una velocidad de, yo qué sé, de 5 metros por segundo. No me acuerdo, o sea que estoy diciendo un número por decir. Entonces necesitas asegurarte de que naturalmente llegas con esa velocidad de 5 metros por segundo. Entonces, ¿cómo de grande tienes que hacer el paracaídas para que esa velocidad sea así? ¿Ya? Entonces, ¿qué haces? Tú no estás en Marte, estás en la Tierra, por lo tanto tienes que hacer experimentos. Únicamente en la Tierra, solo tienes la Tierra. No puedes cambiar la gravedad. Hombre, la densidad del aire, es decir, en Marte es muchísimo menor la densidad de la atmósfera marciana que en la Tierra. Hombre, podría uno conseguir quizás rebajar, ¿no?, hacer un gran vacío y entonces hacer... Pero claro, a tamaño real tienes un pequeño problema, porque lo necesitas, o sea que ahí también hay una pequeña dificultad, una pequeña gran dificultad que no lo puedes hacer. Es decir, solo puedes hacer experimentos en la gravedad terrestre y con la atmósfera terrestre. Entonces, ¿cómo sabes que los experimentos, las conclusiones de esos experimentos te van a ayudar en Marte? Eso os veis el vídeo. Exactamente, es una cosa, claro, ahí ya es más complicado lo de hacer adimensional, simplemente para que veáis lo bonito que es esta herramienta, que no es nada más que la parte experimental, por así decirlo. ¿De acuerdo? Genial. Y eso es lo que he hecho yo en mi problema. Y en mi problema aquí he llegado a dos conclusiones, o puedo llegar a dos conclusiones. Una, el ángulo para el cual la distancia, el ángulo máximo para el cual la distancia de ese cuerpo al origen, al punto de lanzamiento, no decrece, es independiente de V y de G. Porque si yo resuelvo este problema, como veis, ahí no aparece, será una solución, pero ahí no aparece desde luego V y G de ninguna manera, no están en las ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo en esa conclusión? Segunda, el tiempo para el cual se va a producir ese caso límite, ese sí va a depender de V y de G. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hallar de estas ecuaciones es T estrella. La solución, en todo caso, si me interesara, hallaría T estrella. Claro, pero T estrella, al transformarlo otra vez al tiempo con dimensiones, no me queda más remedio que multiplicarlo por lo que ahí teníamos, que era V dividido por G, es decir, que en ese caso sí el tiempo va a depender de en qué planeta lo haces y con qué velocidad de salida lo estás lanzando. ¿Está eso claro? ¿Lo he resuelto? No. ¿He llegado a dos conclusiones importantes? Sí. Si yo cogiese ahora estas ecuaciones y las resolviese, sería exactamente lo mismo que hice el otro día, que no es nada más que una tontería. Coger cuál es la distancia. Aquí, en vez de hablar de distancia R, naturalmente tendría que hablar de R estrella, adimensional. Siendo R estrella, pues al cuadrado, X estrella al cuadrado, Y estrella al cuadrado. Puntos suspensivos, todo lo mismo que en el problema anterior, en la resolución que hice, y la conclusión sería pues que teníamos el seno, ¿no? Que el seno de ese de tita máximo era la raíz cuadrada de 8 menos.
Era esa la solución que llamamos. Muy bien, pero vamos ahora a divertirnos un poco en... ¿Tenéis alguna pregunta sobre lo que estoy explicando? Bueno. Para mí, como profesor, o sea, para mí, como personalmente, todavía no estoy tan viejo para que no me importe que mis alumnos, decir, puede uno hacer una explicación y decir, bueno, tema tal, vale, pues suelta el rollo, pero yo prefiero vender el producto a riesgo de que os parezca muy pesado. ¿Está claro? Es decir, uno puede hablar del análisis dimensional y uno dice, suelta el rollo y que se lo aprendan de memoria. Efectivamente, ese es el riesgo. Si ahora mismo no os habéis dado cuenta de que eso no está bien, es que no sé qué queréis que haga. Os he puesto dos problemas chupados que teníais todo para hacerlos. ¿Lo sabíais? Sí, suma de fuerzas igual a 0, suma de momentos igual a 0, tiro parabólico. ¿Los habéis resuelto? Respuesta, no, ni uno. Eso quiere decir que aprenderse de memoria las cosas no significa entenderlas. Y para mí, no sé, tengo todavía un cierto pique en que alguno de mis alumnos salga después de pasar por mis manos, digamos, anda, pues mira, algo entendido, un poquitín, algo. Ya está. Y ahora divertirnos con el ordenata. Ahora sí, fijaos que si yo quisiese representar, cuando estaba diciendo ayer, vamos a cogernos, o el otro día, vamos a cogernos este ejemplo para intentar teclear un poco en el piano. ¿No os dais cuenta de que tenía un pequeño problema? De que si me cojo x igual a v coseno de tita por el tiempo y igual a v seno de tita por el tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, inmediatamente, si quiero hacer una representación gráfica, tengo que dar valores a v y a g. ¿Os dais cuenta de eso o no? Si quiero representarlo, necesito números. Si queréis hacer una gráfica, necesitáis los números. Claro, pero entonces, la representación gráfica que hiciese en ese caso, ¿para qué sería válida? Únicamente para la velocidad IG que estás utilizando, porque yo no sé si eso va a ser general o no. ¿Está entendido? Es decir, que hubiese cogido y diría, voy a normalizar. Anda, bueno, ¿me creéis? Pongo V igual a 1, G igual a 1, que era lo que hacía el otro día, así rápidamente, ¿no? Y a ver qué cosa bonita sale, ¿no? Pero ahora ya puedo decir, lo puedo hacer porque el resultado, las representaciones gráficas que voy a hacer son válidas independientemente de su forma, sus conclusiones son válidas para cualquier V y G.